Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la Parashá Pekudei, que significa cuentas. Esto es Éxodo capítulo 38, versículo 20, y es todo el final de Éxodo hasta el capítulo 40, 38. Es ya el final de este segundo libro de Moisés, de este Pentateuco. Es el segundo libro del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés, y justamente estamos en este final. Es una parashá bastante cortita, pero que tiene un gran significado. Vamos entonces con nuestra bendición primero. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, ve'asher latar lanu haderek Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado el camino de entendimiento y de sabiduría a través de tu Mesías, Yeshua HaMashiach, nuestro ungido. Esta parashá nos habla justamente de todos los materiales y nos enumera cantidad de materiales, por eso habla de cuentas. Dice, estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, de lo que fue contado de orden de Moisés por manos de Itamar, hijo de Aarón, sacerdote para el ministerio de los levitas. Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Yahweh mandó a Moisés. Entonces nos habla primero de unas cuentas, de tener una contabilidad, de contar todo lo que está pasando, de registrarlo todo, y a su vez también nos habla de este artífice, de este artesano, este creativo que tiene inspiración divina para hacer todo lo que le manda Yahweh. Entonces hay un primer paso que es el de llevar una contabilidad, llevar una construcción, y a través de materiales tan preciosos, con mucha honradez, o sea, con mucha ética. Estos materiales que fueron utilizados para la construcción de este santuario, que era portátil y que estaba en el desierto, este santuario que se le dice en hebreo Mishkan, de los cuales provinieron todas este oro, todas estas joyas, esta plata, vino de donaciones voluntarias de todo el pueblo de Israel. Todos aportaron de acuerdo a sus posibilidades y a la generosidad de su corazón. En cambio, los Adanim, o sea, las bases sobre que descansan estas paredes que eran verticales del Mishkan, los cimientos, estas bases, vinieron de otra fuente. 3 de ellas fueron confeccionadas con plata, aportada por el pueblo de Israel por parte de la contribución obligatoria que debían realizar, en total de medio shekel por persona. El shekel es una medida de peso pequeña en estándar que se utiliza para pesar el oro, para pesar los metales nobles como el oro, la plata, como por ejemplo el cobre, de manera que se utiliza para intercambios económicos con fines de moneda. Tanto los ricos como los pobres debían aportar este shekel, este medio shekel, y estaban motivados tanto los ricos como los pobres, o como si no tuvieran esa intención. Podían estar contentos en dar o podía ser a regañadientes, pero todo el pueblo tuvo que dar exactamente la misma cantidad. Por lo tanto, el templo, el tabernáculo, el Mishkan, esta construcción, es donde está esa presencia divina. Este shekel que se aportaba es esa plata que se utilizó, que es lo que aporta cada uno de nosotros para construir ese Mishkan, tanto nuestro Mishkan interior como para construir el celestial. Debemos aportar
lo mejor de mí, lo mejor de cada uno. Incluso dice la Escritura que Moisés tuvo que pedirles que ya no dieran más, porque ya era tanto lo que daban y si querían seguir dando, que ya les tuvo que pedir que ya pararan de dar lo que estaban dando para el Mishkan, para el templo. Esa construcción era justamente para albergar esa presencia divina. Es la representación de la totalidad de todo Israel, de todo el cuerpo de los creyentes en el Dios Altísimo, en el espíritu de el espíritu de todos los seres, y es el gran espíritu que se le llama también, es la presencia divina, el Dios Todopoderoso. Representa ese todo, ¿no? Es todo, y a su vez es cada uno, es cada individuo en particular. Es un santuario para la presencia divina. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Esto está en Apocalipsis 15:5. Y en Apocalipsis 15:8 dice: y fue el templo lleno de humo por la majestad de Elohim y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las plagas, las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto nos muestra cómo es esta construcción en el cielo, así como es en la tierra. ¿No sabéis que sois templo del Elohim y que el espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Elohim, Elohim destruirá al tal, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para Elohim, pues escrito está: el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe de los hombres, porque todo es vuestro. Somos templo de Elohim. Segunda de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. No nos pertenece este cuerpo, nos es prestado, nos es dado para hacer su obra y para cumplir su propósito, que es morar en nosotros, en esta vida, que es conectarnos con Él en oración constante, en súplica, en clamor, para que Él traiga sus misericordias, sus bendiciones, pero también para que Él traiga sus juicios. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué concierto el templo de Elohim con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, del Dios vivo. Y como Dios dijo, como Elohim dijo: habitaré y andaré en ellos y seré el Elohim de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos. Eso significa santificarse, santidad para Yahweh. Dice el Señor: apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas del Señor Todopoderoso. Esto dice el Señor Todopoderoso, porque Él nos invita, Él nos dice: son mi templo, tienen que santificarse. Son mi templo, tienen que apartarse. Son mi templo, no se impurifiquen, manténganse puros, no se impurifiquen, no toquen lo inmundo, no comulguen con las tinieblas,
No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Él nos invita a cada día perfeccionarnos y apartarnos en cuerpo, mente y pensamiento, en obra, en intención y en sentimiento, en corazón. Amamos a todos los seres de este mundo, de este planeta, pero debemos entendernos separados. ¿Separados para qué? Para no cometer el pecado de hacer yugo, de hacer yunta, de intentar que la tolerancia llegue al punto de comulgar con las tinieblas. No debemos hacer común unión, no debemos hacer comunión con las tinieblas. Debemos apartarnos. Esto es lo que nos hace que podamos integrarlas desde el aspecto positivo. Esto es lo que nos hace que las personas al vernos quieran cambiar sus malas actitudes de vida y no que nosotros nos apeguemos a las malas actitudes del mundo. No es que el mundo nos cambie a nosotros, sino que nosotros nos integramos cada vez más al Creador, nos volvemos cada vez más en perfección hacia el Padre, nos vamos cada vez más hacia la instrucción de Yeshua. ¿Para qué? Para que el mundo entienda su separación, su diferencia con el Padre en nosotros y de esa manera quiera rectificar. Si la sal no sala, ¿de qué sirve? Es tirada afuera para ser hollada. Debemos ser la sal del mundo, debemos ser la diferencia a lo que comulgan y a lo que predican todas las falsas religiones y todos los falsos profetas que dicen amar a un Dios que está hecho a su medida, a la medida del mundo, un Dios que está hecho a sus comodidades, a su confort, que no choca con los deseos, con las modas y las necesidades de los hombres. Eso no es estar en la presencia de Yahweh. Eso no es estar en Espíritu Santo, completos en Yeshua. Eso es estar completamente perdidos en el mundo. El mundo quiere lo que el mundo quiere. Y a lo que es del mundo hay que darle lo que es del mundo. Dad al César lo que es del César, dice Yeshua. Él nos enseña esa justa medida, pero no debemos identificarnos con eso. No debemos fascinarnos y adorar esos ídolos que ellos adoran. Todo lo que nos da el mundo es una herramienta para poder llegar a más corazones, para poder traer más almas al Creador, pero no para perdernos, pero no para olvidarnos, pero no para dejar de tener la verdadera fe, en la verdadera promesa que es la salvación y la redención eternas, el estar con Él en su presencia en todo momento, en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que verdaderamente Él quiere que le adoren. Aquellos que no necesitan de un templo, aquellos que no necesitan de un pastor, porque ya tienen un pastor. Y es la palabra entera, del principio a fin, que habla de Yeshua. Y todos aquellos escritos que ayuden a sostener esa palabra, todos aquellos escritos inspirados que también son complementarios con la escritura, que son citados en la escritura. Debemos integrar la escritura a la historia de la humanidad, entenderla en el contexto verdadero para poder fortalecernos en la fe y edificarnos unos a otros. Todos tenemos distintos niveles de habilidad, todos tenemos diferentes tipos de oportunidades
Todos llevamos distintos niveles de compromiso con la palabra, con el Creador y con nosotros mismos a través de nuestro camino de fe. Todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. En nuestro camino construimos y sostenemos un santuario, el santuario que es en el cielo, que es el santuario espiritual. Y lo sostenemos de distintas maneras. Todo depende de nuestras circunstancias, de lo que podemos o somos capaces de soportar. Nada de lo que nos es puesto como un obstáculo es imposible de sortear. Siempre el Creador pone la prueba junto con la salida para poder saber que tenemos esa capacidad de resistir en la prueba sin flaquear en nuestra fe, orando constantemente para saber que en la siguiente escena existe esa redención y esa consumación de las cosas más elevadas. La fe es esa certeza de saber que la película no se queda quieta en una imagen, sino que continúa en la mejor versión que nuestro Creador, por misericordia, quiere para nosotros, porque es la mejor, porque es de esa manera como Él sabe que puede pulirnos, porque es de esa manera como Él sabe que nosotros podemos entender. Y mientras más sutil es la prueba, es más difícil de sobrellevar. Los cimientos de este edificio, de este Mishkan, eran las bases de plata, cuidadosamente alineadas al suelo, soportando toda la estructura de este Mishkan, de este tabernáculo, este santuario en el cual estaban construidas sobre esta base de constancia, esta base de permanente dádiva al Creador, de constante oración, de constante entrega. Ese es el shekel que Él nos exige cada día como una gota que va llenando una gran balsa, un gran embalse. Es la misma para todos, en cada etapa de nuestra vida. Plata en hebreo se escribe kesef y significa también anhelo, amor. Lo único que todos los que somos parte de la fe verdadera, de la fe del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, todos debemos tener en todo momento es ese amor incondicional por el otro, ese amor de hermanos, ese amor fraternal, a pesar de las diferencias, a pesar de que existan en el otro maldad o incredulidad. Debemos ver al Creador en todo, porque si no lo vemos en todo y en todos, no lo vemos en lo absoluto. No nos deben importar las diferencias que existan entre nosotros. La base para construir un lugar donde more Elohim en este mundo es lo que nos recuerda la igualdad y el valor irreemplazable y fundamental, de fundamento, de base constructiva de cada uno de los creyentes en la Torá y en el cuerpo del Mashiach, en Yeshua HaMashiach, el Mesías. Esa es nuestra misión como congregación de los santos,
No debemos ver a nadie como un ser marginal que no tiene salvación, ni tampoco debemos catalogar a nadie como irremediablemente desconectado de las raíces celestiales. Todos pueden volver a casa, todos pueden volver al Padre, pero debemos darle esa oportunidad hablando la palabra en todo momento, a tiempo y a destiempo. Y no podemos permitir que cosas del comportamiento, de doctrina, de dogma, de ideología, opaquen esa necesidad de amarnos, de apoyarnos los unos a los otros como humanos, como humanidad, cualquiera sea la necesidad de cada alma. Todas merecen escuchar la verdad y hacer algo al respecto. Y nosotros, como seres humanos, no tenemos ninguna parte en juzgar en nada los juicios de nuestro Padre Eterno. Por eso hablamos de amor, por eso hablamos de anhelo, que Shef. Debemos permitir ser atraídos los unos a los otros por la fuerza del amor, por el deseo, el Keshef de unidad, Kesef, unidad, deseo, amor incondicional, fraternal. Eso es el poder más grande, es la fuerza más grande que va más allá de todos aquellos tendencias, de todas aquellas posibilidades que tienden a separarnos, de todas aquellas cosas que nos desunen. El amor va por encima de todo esto. Primera de Corintios 13:4. El amor es sufrido, la caridad es sufrida, es benigna. El amor no tiene envidia. El amor, la caridad, no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad, el amor, nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, el amor. Estas tres, empero, la mayor de ellas es la caridad, es el amor. Porque la caridad más grande es darse a uno mismo por quienes uno ama. La caridad más grande, el amor incondicional más grande que tuvo Yeshua en la cruz, es que se dio a sí mismo por amor, por caridad hacia la humanidad. Esa es la gran dádiva que damos. Nos damos a nosotros mismos en tiempo, nos damos a nosotros mismos al llamar a un enfermo, al llamar a tu madre, a tu padre, al hablar con un hermano, al darle el tiempo a un hijo
para escucharle sus conflictos, sus problemas o sus alegrías. Nos damos a nosotros mismos y al darnos a nosotros mismos estamos creando el amor incondicional del Padre, que quita todo, tapa todo y une, aún a pesar de las diferencias, aún a pesar de la ignorancia, aún a pesar del pecado. Ese fue el gran amor que tuvo nuestro Mesías por toda la humanidad, que a pesar de todos nuestros pecados, de nuestras injurias, de nuestras maldades, de nuestros asesinatos y homicidios, a pesar de nuestras idolatrías, Él se dio a sí mismo por sus amigos, por los suyos, que aún a pesar de que a los suyos vino y no le reconocieron, el pueblo Yahudim, el pueblo judío, aún a pesar de ello, se dio por ellos sacrificio perfecto. Él se dio a sí mismo y en ese gran regalo que dio a toda la humanidad a través de su sangre, de su sacrificio, hemos sido sellados. Ese sello es un regalo. Está 3 veces nombrado en esta parashá, la grabadura de sello, el sello como grabadura de sello, y se labraron las piedras oniquinas cercadas de engastes de oro grabadas de grabadura de sello. Dice, las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus, grabadura de sello, dice. Y después hicieron asimismo la plancha de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella de grabadura de sello el rótulo Santidad a Yahweh. ¿Qué nos está diciendo esto? 3 veces fuimos sellados con ese gran sacrificio. 3 días estuvo Él en el Seol para poder rescatar a sus primicias, a los que se levantaron con Él después de la cruz. Él nos está mostrando esa gran redención y esa completitud en la mínima expresión de una menorá, que es como un hombre con los brazos extendidos al cielo. El temor de Yahweh es lo que nos trae la sabiduría, es lo que nos da la sabiduría, y la sabiduría es lo que nos hace entender el temor verdadero, el temor reverencial hacia algo que es millones de veces, trillones de veces, infinitas veces superior a nuestro intelecto, a nuestra comprensión, y que está para completar un plan divino de salvación desde el principio. Él nos sella. ¿Y con qué nos sella? Nos sella en cuerpo, en mente y en espíritu. Nos sella en los 3 aspectos que existen en todo ser creado. Es esa santidad a Yahweh la que completa ese sello en la frente, en la diadema santa de oro que llevaba el Cohen Gadol en la frente, sobre esta plancha como diadema que decía Kadosh Ayud He Vav He, santidad, santo a Yahweh, apartado, ser apartados para el Padre, porque Él así lo quiere. Y justamente el capítulo siguiente nos habla de ¿qué? Del Aviv, del reverdecer, de cuál es el calendario bíblico del Padre, de cuál es
ese reverdecer, de cuál es ese principio del andar en el camino del Padre. Primero el Shabbat, lo más importante, cumplir los sábados, y después andar cada vez, cada semana y cada semana contar para poder entender cuándo empieza la luna nueva, cuándo empieza ese mes y cuándo contamos esos meses para poder llegar hasta el primer mes del año, que es en la primavera, porque el Creador ha puesto su reloj en el sol, la luna, las estrellas y las estaciones. Él nos ha puesto todas estas señales en la naturaleza, en su propia creación, para que sepamos los tiempos y las sazones en las que vivimos. ¿Cuáles son los tiempos? ¿En qué tiempo vivimos? Tan emocionante y tan increíble. Ese primer día de Aviv, ese primero que es cuando levantaron el tabernáculo y pusieron también el tabernáculo del testimonio dentro de ese tabernáculo mayor. Para testimonio es donde estaba el arca. Moisés, así como Noé, crearon un arca y cumplieron con el propósito que les había sido encomendado del Creador, porque su propósito era mayor a ellos mismos, porque su propósito era para que perdurara en el tiempo y para que llegara a los oídos de los que ahora tienen oídos para oír y ojos para ver, para los que ahora pueden entender que ese templo somos cada uno de nosotros. Somos piedras vivas que construimos ese templo celestial y somos piedras vivas que construimos este templo en lo terrenal. Por eso no debemos impurificarlo con comidas que nos contaminen. Por eso Él nos dejó instrucción para cada aspecto de nuestra vida para no contaminarnos, porque Él sabía que los tiempos se harían cada vez más difíciles para mantenernos en pureza, y de esa forma Él nos enseña cómo debemos conducir este templo, este cuerpo, este recipiente de la presencia divina que somos. Pero Él necesita que nosotros le construyamos un templo. Y aquí lo dice en Hechos, capítulo 7, versículo 44, y leo, dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Elohim, hablando a Moisés, que lo hiciese según la forma que había visto, el cual recibido metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles, que Elohim echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Elohim y pidió hallar tabernáculo para Elohim de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice. ¿Quién es el profeta que dice? Es Isaías 66 del 1 al 2 dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? A los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Recibisteis la ley, la Torá, por disposición de ángeles, y no la guardasteis,
y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Él estaba declarando sus últimas palabras como mártir. ¿Necesita Yahweh un templo? ¿Necesita el creador de todo una casa? No. Él solo quiere habitar en nosotros. Y a través del Espíritu Santo, Él llega a cada corazón que lo quiere recibir, a cada casa que abre su puerta y cena con Él. Porque muchos querrán entrar al reino, muchos querrán escuchar estas palabras y no tendrán mente, no tendrán oídos, no tendrán entendimiento para entender, para saber. Y las palabras de vida, las palabras que llenan el alma, la mente y el corazón, las palabras que vivifican, desaparecerán. Y no quedará fuente donde beber. Y andarán sedientos buscando quién oír, quién escuchar, de quién beber. Y ya no tendrán, porque no habrá mente, no habrá entendimiento para ello. Porque la desconexión será tal que ya no podrán escuchar ni ver. Y ya no darán fruto de sí mismos. Por lo tanto, ahora es cuando todavía es el día y podemos trabajar. Ahora es cuando los obreros podemos servir en la obra del Padre. Ahora es cuando todavía el cielo se abre y llueve sobre justos e injustos. Pero será el día en que esa palabra sea quitada de los oídos de aquellos que no han querido escuchar, porque no hay peor necio que el que no quiere oír. Por lo tanto, el Padre tendrá misericordia hasta que tendrá misericordia, y después ya no será más. Y Él apartará a sus justos y dará ese tiempo de final arrepentimiento para aquellos que no quisieron escuchar. Hasta que finalmente la puerta es cerrada y las vírgenes insensatas, aquellas que no guardaron aceite en sus lámparas, aquellas que no tuvieron la sensatez de oír y cultivar ese oro líquido que es la unción del Espíritu Santo, que es ese oro refinado por la prueba que da la certeza de manifestar en nuestra vida esos milagros, pues se quedarán en ese rechinar de dientes, al igual que se quedaron estos fariseos al ver a Esteban, aún en su martirio, aún muriendo apedreado, viendo que se abrían los cielos ante él. Él estando lleno del Espíritu, dice en el versículo 55, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim y a Yeshua que estaba a la diestra de Elohim, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Elohim. Ya estaba reinando en los cielos Yeshua a partir de ahí. Y él vio esa majestad, vio a Yeshua en su gloria, y aún cuando le estaban apedreando y estaban haciendo mal de él, él les pedía que recibiera primero Yeshua su espíritu y después clamó poniéndose de rodillas diciendo: Señor, no les imputes este pecado. Habiendo dicho esto es cuando él durmió, y ese descanso que él tuvo es ya en salvación. La salvación ya había conseguido él, esa salvación, ese descanso con Yeshua para toda la eternidad. Espero que lleguemos al final de nuestra carrera victoriosos,
Les mando todo el amor incondicional y fraternal de mi corazón. Que Yahweh los bendiga infinitamente, que el amor y la compasión, la misericordia increíble de nuestro Creador vivifique cada aspecto de vuestra vida para darles la oportunidad de tener certezas en la fe, de tener confianza cada vez mayor en su Creador, porque cuando más grande es la confianza que depositamos en Él, su manifestación es mucho más milagrosa. Shalom.